Apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo del 1 al 12. Hemos estado estudiando esta carta, escucho mucho eco, no sé si se escucha bien o soy yo nada más aquí, si me pueden ayudar ahí en la ecualización. Hemos estado estudiando los domingos esta carta a los Corintios, mis hermanos, y de manera consecutiva, de manera expositiva, y hoy llegamos al capítulo 10. Entonces le voy a dar lectura del versículo 1 al 12, es una porción un poquito larga, y después me ayuda a hacer una oración. Dice la palabra de Dios: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Versículo 10. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Último versículo. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pídale a Dios que hoy hable a su vida. Vamos a hacer una oración. Amado Dios y Padre nuestro, gracias Dios, porque desde muy temprano usted ha estado con nosotros. Mi Dios, ahora queremos estudiar su palabra, pero reconocemos, Señor, que aún para meditar en ella no somos dignos, Dios, porque su palabra es santa, es inerrante, es inefable, Señor, y nosotros somos imperfectos, Señor, aunque ya lavados, Señor, aunque ya justificados, Padre, vivimos en esta carne que aún peca, Padre Santo. Por eso pedimos que sea usted el que tome el control, Señor, en esta hora, que sostenga a quien hoy predica, Padre, para que pueda transmitir, Señor, su palabra de manera fiel, que pueda trazar con precisión la palabra de verdad. A quien escucha, Señor, denos ese corazón como una tierra fértil, lista para ser sembrada, Señor. Que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado, exaltado, Dios, a través de este estudio. Y que, Padre, quiera usted transformarnos, Señor, a través de la palabra, de tal manera que aquel que no le ha conocido pueda conocerle en esta hora. El que está lejos de usted pueda reconciliarse, y el que está cerca pueda crecer más en conocerlo a usted, de modo que podamos salir de este lugar amándolo más, Señor, y que el propósito de su palabra se cumpla en nuestra vida, que podamos vivirla, no solamente siendo oidores olvidadizos, sino que podamos ser hacedores de lo que hoy usted nos ha de dar. Se lo pedimos, Padre, en el santo nombre, en los méritos de nuestro Señor Jesucristo, a través de su Santo Espíritu, y la iglesia de Cristo dice, amén.
En el año 1967 ocurrió una guerra. La guerra que se le llamó la Guerra de los 6 días entre el pueblo de Israel y el pueblo sirio. ¿Cuántos se acuerdan de esta guerra? Dice, no hermano, yo soy del 2000 para acá. Bueno, no hace tanto que ocurrió esa guerra. El ejército sirio, que tenía la mayoría de las regiones de lo que hoy conocemos como la nación de Israel, casi toda la región de Galilea, en todo el norte de Israel, había una zona que se llamaba Golán. Estaba protegida por los sirios, porque era como el lugar por donde podían entrar a atacarlos. Así que los sirios tenían protegida toda esta sección de manera meticulosa. Pero había una pequeña área que ellos no tenían protegida porque era una área muy rocosa, muy alta. En la cima había rocas muy filosas, muchos picos, y ellos consideraban que era imposible que alguien pudiera pasar por esa región. Así que toda el área ellos la tenían cercada, menos ese pedazo. En el año 67, los judíos, con unas máquinas que le llaman bulldozer, unas maquinones, parecen tanques de guerra que sirven para excavar, para sacar las piedras, rompieron todos esos riscos, dejaron el ancho de tal que pudiera pasar tanques. Y por la mañana un ejército de infantería entraron por esa región y tomaron control 16 kilómetros adentro. Quiero que veas esta analogía con la historia de la predicación que vamos a estudiar hoy. El lugar que los sirios pensaban era el más seguro, terminó siendo el más vulnerable. Fue el área que descuidaron, fue el área que ellos dijeron, aquí no pasa nada, descuidaron y fue el área más vulnerable. ¿Por qué te digo esto, mi hermano? Porque una de las maneras más seguras de caer en pecado es precisamente la confianza, confiarnos. Cuando nos sentimos seguros en una área es precisamente por donde Satanás nos ataca y podemos caer. Muchos de los miembros de la iglesia de Corintios se sentían muy seguros. Ellos eran salvos, estaban bautizados, recibían buena palabra, buena doctrina, tenían muchos dones y talentos. Pero esto mismo los había llevado a confiarse en hacer ciertas cosas que, si bien no eran pecado, era una línea muy delgada entre lo que ellos hacían y el pecar. Por eso Pablo advierte en este texto que si pensaban que podían jugar en esa línea, en esa cuerda floja entre lo que era pecado y no, se estaban engañando a ellos mismos. Estas personas de la iglesia de Corintio, mis hermanos, querían vivir al límite, como que decían, dime hasta dónde es pecado para poderme parar aquí. El problema con eso, mis hermanos, y un cristiano maduro, nunca debe de acercarse tanto al precipicio como para ver hasta dónde puedo llegar sin caerme. Porque el puro hecho de acercarme a la línea del pecado implica que existe la posibilidad de poderme caer a donde hay pecado. Si yo estoy lejos de esa línea, pues aunque me tropiece aquí, difícilmente voy a ir a rodar hasta allá. Pero si yo quiero jugarle, si yo estoy confiado en mi persona, en mis dones, en mis capacidades, pues me puedo parar aquí y decir no pasa nada, puedo jugar en esta línea. Pero eso implica que puedo caer en el pecado. Y es precisamente lo que Pablo va a enseñar en este texto, y quizá el resumen de esta enseñanza la da en el versículo 12. El que piense estar firme, mire que no caiga. Ese es el título del mensaje de hoy.
Si tú te crees muy confiado, cuidado, porque puedes caer en pecado. Por eso la advertencia de Pablo aquí. Y el apóstol Pablo, para dar esta enseñanza, les recuerda a la iglesia acerca del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, el pueblo judío, eran los hijos de Dios, el pueblo escogido de Dios. Ahora Pablo está hablando a la iglesia de Corintio y les va a hacer una analogía para que recuerden que el pueblo de Israel también fueron hijos de Dios, así como la iglesia, pero que no supieron valorar, no supieron guardar las bendiciones de Dios, se confiaron, pecaron y hubo una consecuencia grande acerca de esto, de este pecado para sus vidas. Y es como que Pablo lleva a la iglesia a meditar en lo que le pasó al pueblo. ¿Para qué? Para que la iglesia no cayera en lo mismo. Y lo primero de lo que habla Pablo en el versículo 1 al versículo 4 y 5 es acerca de las libertades y bendiciones que Dios le dio al pueblo. Pablo comienza su predicación de esta carta diciendo: vamos a recordar lo que Dios hizo con el pueblo, para empezar a meditar que a lo mejor podemos nosotros estar en esa misma posición. Y ese es el primer encabezado de este estudio, las libertades y bendiciones de Dios para su pueblo. Versículo 1 del capítulo 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Algo así como: iglesia, no se nos olvide lo que le pasó al pueblo de Israel. Ellos también eran hijos de Dios. Tengan presente lo que ellos vivieron para que ustedes no lo tengan que vivir. Eso es lo que está diciendo Pablo cuando comienza esta carta y dice: no quiero, hermanos, que ignoréis. ¿Y qué era lo que no quería que ignoraran? Bueno, Pablo menciona 3 libertades de las cuales Dios les dio, 3 bendiciones que Dios les dio, que después los judíos no valorarían. La primera bendición que Dios le dio a su pueblo es que los liberó de la esclavitud. Versículo 1 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis. ¿Qué cosa no ignoramos, Pablo? Que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. No se les olvide que Dios los salvó, no se les olvide lo de la nube. ¿Qué quiere decir eso? Mis hermanos, el pueblo de Israel fue esclavo de Egipto por 400 años. No poca cosa, 400 años fueron esclavos de esa nación. Cuando el pueblo de Israel comienza a clamar a Dios, Dios los escucha y en misericordia Dios levanta a un varón llamado Moisés para liberarlos de la esclavitud de esa nación. Va y habla Moisés con Faraón, que era el gobernador de esa nación. Él endurece su corazón, algunos conocen la historia. Y después de 10 plagas que Dios mandó a la nación de Egipto para que ellos ablandaran su corazón y pudieran dejar ir al pueblo, es que los dejan ir de esa nación. Ahora, mientras el pueblo iba saliendo de Egipto y entrando al desierto, dice la Biblia que una columna, una especie de nube en columna, los iba guiando. Acompáñame a Éxodo capítulo 13, versículo 21. Éxodo capítulo 13, versículo 21. Dice la palabra de Dios: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Mis hermanos, esa columna que menciona aquí, esta especie de nube, la palabra que usa aquí el texto es la Shekinah de Dios. Nosotros hay una alabanza que cantamos: Shekinah, ven, gloria Shekinah. ¿Qué estamos diciendo con esa palabra? La Shekinah, mi hermano, es la gloria de Dios, es la presencia espiritual de Dios. Y el texto de Éxodo usa esta palabra para describir esta nube que estaba ahí. Entonces era la presencia de Dios que estaba con ellos inmediatamente cuando ellos salieron de
Egipto e iban a entrar al desierto, ya la presencia de Dios estaba con ellos. Y Faraón no le pareció que fueran liberados, se arrepintió después y mandó al ejército de los egipcios a perseguirlos, a matarlos. El pueblo de Israel huye hasta que se ve en una encrucijada entre el Mar Rojo y el ejército que estaba hacia acá, donde Dios milagrosamente abre el mar en dos y permite que el pueblo de Israel pase en seco todo el Mar Rojo. Cuando ellos acaban de pasar y los enemigos venían atrás de ellos, Dios cierra el mar y el ejército de Faraón quedó sumergido en el agua. Ahora escucha el versículo 1 nuevamente con esto como contexto. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, todos pasaron el mar. Quiero que veas lo que Dios les estaba dando. Les dio libertad porque los sacó de la esclavitud, pero también les dio su presencia por medio de esa nube y les dio protección. Cuando abrió el mar, los protegió y esa nube, esa columna los protegía de los extremos de los climas del desierto. En la noche hacía frío, la columna de fuego los calentaba, en la mañana hacía un calor y de esa nube los protegía de ese calor. Entonces Dios les había dado libertad, su presencia y protección. Pero no nada más eso, dice el versículo 2 que también les dio una identidad espiritual. Dice el versículo 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Esta palabra que usa Pablo aquí acerca del bautismo es la palabra que nosotros conocemos como bautizarse. ¿Y qué está diciendo Moisés con eso? El significado del bautismo, mis hermanos, un significado muy sencillo. ¿Qué significa bautizarse? Identificarme con Cristo. Eso significa el bautismo. Que yo me identifico con Cristo, que yo estoy diciendo, yo soy de Cristo, yo soy del Señor, Él es mi Rey, yo me sujeto a su señorío, yo y Cristo uno somos. Pero eso es algo interno. El bautismo únicamente es la señal externa de algo que ya ocurrió internamente en mi vida, para los que no están bautizados. Si tú ya tienes a Cristo en tu corazón, pues el bautismo nada más es la señal de que tú y Cristo ya uno son. Si tú no has aceptado a Cristo en tu vida, si Cristo no está en ti, pues no te bautices. ¿Por qué? Porque bautizarte sin Cristo y no bautizarte es lo mismo. El bautismo no nos da la salvación. El bautismo no nos acerca a Dios, no nos da esa unión. Es tu relación con Dios, es tu identidad en Dios, es aceptar a Dios. Por eso en Gálatas 3:27 dice Pablo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. O sea, yo me bauticé, pero porque ya estaba revestido de Cristo, ya Cristo era uno conmigo o yo era uno con Él. Ya Dios me había revestido de la imagen de Cristo, por eso ahora soy santo, por eso ahora soy justo delante de Dios. Por eso una persona que muere en Cristo va a la presencia de Dios y Dios lo halla justo. ¿Por qué? ¿Porque somos buenos? No, sino porque ahora estamos revestidos de la persona de Cristo, del ser de Cristo. Dios nos ve, pero ya no nos ve a nosotros pecadores, sino ve a Cristo y Cristo es justo. Él se puso en nuestro lugar, en la cruz, y a nosotros nos puso en su lugar como justos. Esa es la doctrina de la justificación. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que está diciendo Pablo a los Corintios acerca de que fueron bautizados en Moisés? Bueno, mis hermanos, es que es la misma idea. Cuando el pueblo vio el mar abierto, cuando el pueblo vio las nubes, ellos se identificaron como hijos de Dios. Ellos decían, nosotros somos hijos de Dios. Esos milagros los ayudaron a llevar su pensamiento a identificarse con Dios. ¿Está claro? Entonces Dios les estaba dando identidad como hijos suyos. Tercero,
les dio sustento. Versículo 3 al 4. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Mis hermanos, todo el pueblo de Israel fue sustentado de provisión, de comida y de bebida todo el tiempo que estuvieron en el desierto. Algunos interpretan este pasaje como que bebida y comida espiritual se refiere a que dio descanso a su alma. Algo así como cuando te puedo decir, ven a alimentarte de la palabra de Dios para que tengas sustento en el alma. Sin embargo, no se refiere a eso. Si bien Dios sustentó al pueblo en su alma, en su ánimo, en que no desmayaran, no es lo que se refiere aquí. Pablo está hablando, iglesia, acerca de un pan y un agua físicas. O sea, Dios dice, yo les proveí agua, este texto es literal, y pan, comida. Y entonces, ¿a qué se refiere la palabra espiritual? ¿Por qué dice comida y bebida espiritual? Bueno, porque fue de una manera milagrosa como la estaba dando. Dios les quería dar comida y abría el cielo y llovía maná. Es una manera espiritual, es una manera milagrosa. Dios les quería dar agua y la roca daba de beber agua de una manera milagrosa, de una manera espiritual. Por eso menciona Pablo aquí la palabra que comieron y bebieron espiritualmente. Ahora dice el versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, todos tomaron de la misma agua, pero aquí lo interesante es lo que dice después, dice, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Esta palabra roca que usa aquí Pablo es la palabra Petras. No es Petro como normalmente se escucha en la Biblia cuando se usa esta palabra. Aquí usa una palabra diferente, Petras. Y esta palabra, mi hermano, se traduce como un peñasco enorme. No era que era una piedrita que andaba por ahí y la rodaban. Era una peña. Y dice que esa peña estaba donde ellos estaban, a donde iban, esa peña ahí estaba. Pero lo interesante es que dice que esa peña, esa roca era Cristo. Mis hermanos, lo que estamos viendo en esta historia es que la misma presencia de Cristo Jesús estaba con el pueblo de Israel. Era el Cristo preencarnado. Nosotros cuando imaginamos a Cristo, imaginamos a Jesús, a ese hombre que estuvo entre nosotros, pero Cristo no nada más es eso. Jesucristo es el primero y el último, el alfa y el omega, el principio y el fin. Él está desde antes de la creación. Y Cristo aparece en el Antiguo Testamento de diferentes formas. A veces lo encontramos como el ángel de Jehová, ministrando al pueblo, bendiciendo al pueblo. Bueno, aquí lo encontramos como esa peña que daba sustento físico, pero también que esa presencia de Cristo estaba con el pueblo. Entonces, quiero que veas, hermano, todo lo que Dios le dio al pueblo de Israel. Le dio libertad. Por ahí una comparación, si le puedes dar al siguiente hoja, les dio libertad, les dio su presencia por medio de la nube y por medio de la roca, les dio protección por medio de la nube y al abrir el mar, les dio identidad como hijos de Dios y les dio sustento. ¿Estás conmigo? Mira todas las bendiciones que Dios les dio. Ahora te pregunto, hermano, ¿acaso Dios no nos ha dado todas esas mismas bendiciones a cada uno de nosotros? Mira, Dios nos dio libertad. A ellos cuando los sacó de Egipto, a nosotros cuando nos sacó de la esclavitud del pecado y de las garras de Satanás. Nos libertó. Lo mismo. Al pueblo le dio su presencia por medio de la nube y de la roca. A nosotros nos da su presencia por medio de su glorioso Espíritu Santo que mora con nosotros. Su Espíritu Santo está con nosotros, su presencia está con nosotros. La presencia de Dios está con nosotros. A ellos les dio protección, a nosotros no nos protege Dios.
Guarda nuestra salida, guarda nuestra estancia, guarda nuestro regreso, nos guarda en la noche, nos guarda del mal, nos guarda del maligno, de las huestes espirituales de maldad, de los hombres malos, nos protege todo el tiempo. A ellos les dio identidad como hijos. Cuando nosotros venimos a Cristo, ahora podemos orar, Abba, Padre. Somos hijos también, tenemos identidad como hijos en Cristo Jesús. Por eso nosotros oramos, Padre nuestro que estás en los cielos. Nos estamos dirigiendo a Dios como un hijo, a un padre. Y Él nos responde como un padre le respondería a un hijo. Tenemos identidad en Él como hijos. A ellos les dio sustento y a nosotros nos da sustento. Dios no nos deja sin comer, no nos deja sin vestir, no nos deja sin abrigo. Incluso hay una promesa de parte de Dios. Si tú buscas el reino de Dios y su justicia primeramente, dice Dios, no te preocupes ni qué vas a comer ni qué vas a vestir. Yo eso te lo voy a dar por añadidura. El vestido y el calzado, las cosas básicas, no te preocupes. A veces confundimos ese pasaje y decimos, todo lo va a dar Dios por añadidura. No, no todo. Dice Dios, pero sí el sustento. Eso sí lo prometo. Entonces, mis hermanos, nota que al pueblo de Dios, Israel, Dios le dio libertad, le dio su presencia, le dio protección, le dio identidad como hijo, le dio sustento. Y a nosotros nos ha dado libertad, su presencia, protección, identidad como hijos. Ahora, mira cómo Pablo nos lleva primero a analizar esta parte de que a nosotros también nos ha dado lo mismo que le ha dado al pueblo. ¿Por qué? Porque luego viene la parte mala del texto. Ahora Pablo les va a recordar a la iglesia, sí, pero a pesar de todas esas bendiciones, el pueblo falló. Y es como que Dios nos dice, ojo, porque ustedes están en la misma posición que estuvo el pueblo. Cuidado, no vayan a fallar como el pueblo falló. Y eso es lo que nos lleva a nuestro segundo punto, los abusos de la libertad. Dios le dio muchas bendiciones al pueblo y el pueblo abusó de esas bendiciones que Dios les había dado. Versículo 5, dice el texto, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. En otras palabras, lo que dice este texto, a pesar de que Dios les dio todas esas bendiciones, libertad, sustento, cuidado, protección, identidad, a pesar de eso, estos hombres no quisieron someterse a la voluntad de Dios. Ellos dijeron, nosotros aquí hacemos nuestra propia voluntad. A pesar de las bendiciones, a pesar de las bendiciones. Y a veces nosotros decimos, si yo hubiera estado en el lugar del pueblo, si yo hubiera visto ver cómo se abría el mar rojo, yo no dudaría. Mis hermanos, ahorita nos vamos a dar cuenta que no estamos tan lejos del pueblo, no somos nada diferentes al pueblo, porque nosotros también hemos visto y Dios nos ha dado tantas cosas. El pueblo recibió bendición, sin embargo dice Dios que no vio con agrado lo que ellos hacían a pesar de las bendiciones. Esto es como que tu hijo te dice, papá, apóyame, voy a ir a cenar con mis amigos o con una muchacha de ahí del templo que ando ahí invitándole un café. Y tú como papá dices, muy bien hijo, le das permiso de llegar un poquito más tarde de lo común, le prestas tu auto, le das dinero, le das un celular para que él responda y esté ahí atento. Y todavía le das hasta la tarjeta por si hay alguna emergencia. ¿Y el hijo qué hace? Le habla a los amigos, les dice, traigo dinero, traigo auto, traigo tarjeta, vámonos de parranda. Van, se meten a un bar, se pone bien borracho, se droga, se va con unas muchachas de la vida galante y llega 2 días después a su casa. ¿Qué hizo este joven? Abusó de la libertad que Dios le estaba dando. Bueno, eso mismo, mi hermano, es lo que estaba haciendo el pueblo con todas las bendiciones que Dios había dado a ellos. Ahora, todo esto, mi hermano, ¿por qué no lo dice Dios? ¿Por qué Dios nos recuerda en una tarde de hoy y a la iglesia de Corintios en su momento lo que había vivido el pueblo?
Ve al versículo 6. Dice el texto: todo esto sucedió para servirnos de ejemplo, para que no deseemos lo malo como ellos. O sea, todo esto nada más es un ejemplo para que tú te pongas listo y digas, yo no voy a caer en lo mismo que el pueblo cayó. Ahora, si es un ejemplo, es importante que conozcamos en qué fallaron. ¿Para qué? Para nosotros no fallar. Es importante que tú sepas en qué se equivocaron, cuál fue la consecuencia de esa equivocación, para nosotros no fallar en eso. Y Pablo menciona 4 cosas en las cuales el pueblo falló, se empecinó en fallar. En primer lugar, en la idolatría, versículo 7. En la inmoralidad sexual, versículo 8. En tentar a Dios, versículo 9. Y en la murmuración, versículo 10. Vamos a ver cada una de ellas. Ellos se equivocaron, iglesia, en ser idólatras. Versículo 7. Dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. El pueblo de Israel apenas salió de Egipto y se pusieron a hacer un becerro de oro. Pidieron los alhajas que tenían, que el pueblo de Egipto les había dado, aretes, collares, pulseras, todo lo de oro, lo fundieron e hicieron un becerro de oro. Cuando Moisés, Dios lo llama al monte Sinaí para darle las tablas de la ley, para darle los 10 mandamientos, dice la palabra ahí en Éxodo que el pueblo se impacientó porque no bajaba Moisés. ¿Cuántas veces por impacientarnos, mis hermanos, la respuesta de Dios la regamos? Ahí andamos pidiéndole a la imagen, ¿verdad? Bueno, como Dios no me contesta, pues me voy a ir por acá. Fue lo que hicieron ellos y fundieron un becerro de oro. Ahora, estos hombres persuadieron a Aarón, que era el segundo al mando de Moisés, el cual no puso resistencia, hacen el becerro. ¿Y por qué un becerro? Un becerro era la representación popular de los dioses egipcios. Recuerden que el pueblo de Israel había pasado muchos años con los egipcios, tenían estas mismas costumbres ahora. Ahora, eso no era lo peor, el becerro de oro. Cuando hacen el becerro de oro, ellos dijeron, he aquí el Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. O sea, en la mente de los egipcios, ellos decían, este becerro, no estaban adorando un becerro en sí mismos, o sea, no en su mente querían adorar un becerro por adorarlo. Ellos creían y ellos en su mente decían, este es Dios, este es Jehová que nos sacó de la tierra de Egipto. Hasta le ofrecieron holocaustos como le ofrecían a Dios cuando estaban todavía en Egipto. Ellos decían, este es Dios, este es el Dios que nos sacó de Egipto. Ahora, eso no suena tan mal. Pudiéramos pensar, bueno, es que en su corazón, pues no estaban adorando un becerro de oro, realmente ellos pensaban que estaban adorando a Dios. Mis hermanos, el problema con esto es que el Dios verdadero solamente puede ser adorado de la manera correcta. ¿Y cuál es la manera correcta de adorar a Dios? Como Dios manda en su palabra ser adorado. ¿Soy claro? Porque luego andamos inventando cada forma de adorar a Dios, mis hermanos, y la regamos como el pueblo de Israel. Nosotros no podemos adorar a Dios como nosotros nos gustaría adorar a Dios, como pensamos que debe de ser adorado. Nosotros tenemos que adorar a Dios como Él manda en su palabra que le adoremos. Por eso, iglesia, adorar a María, a los santos, a los ángeles, aunque las personas sean sinceras en su corazón, en su intención de adorar a Dios, estas prácticas están prohibidas en la Escritura. ¿Dónde están prohibidas? Pues son los primeros 2 mandamientos de la Biblia. Éxodo 20 del 1 al 6. Dice el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo dice, y no te harás imágenes de nada para adorarlas, venerarlas, arrodillarte, cualquier forma de reverencia. Entonces no puedo hacer una imagen, tú puedes hacer la imagen que tú quieras. Hay quien se muere su perro y hace una estatua del perro. El punto es
que esa imagen, cuando yo la adoro, ese es un problema. He ahí donde yo estoy en pecado. Ahora, podemos decir, ¿qué mal hizo el pueblo por ser idólatra? Mis hermanos, la idolatría no solamente es cuando hacemos una imagen de oro, de plata, de madera. La idolatría también se ve reflejada de diferentes maneras. Hoy en día se idolatra a Dios cuando creamos un Dios en nuestra mente, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, diferente al Dios de la Biblia. Hoy muchas iglesias adoran a un Dios que tiene que ver más con el humanismo que con el Dios de las Escrituras. Hoy se adora a un Dios que es puro amor, que es pura bendición, que es pura bondad, y dejamos de lado a ese Dios que disciplina, a ese Dios que no pasa por alto el pecado, a ese Dios que nos exige santidad. Y entonces comenzamos a adorar a un Dios que nosotros nos gustaría que fuera ese Dios. Eso también es idolatría, porque no es el Dios de las Escrituras. Por eso es importante conocer al Dios de la Biblia. Y también hay otro tipo de idolatría. Mi hermano, todo aquello que nosotros anteponemos a obedecer a Dios, eso es idolatría. Si una persona me impide obedecer a Dios como Dios manda, esa persona es mi ídolo. Y ese ídolo puede ser cualquier cosa. El fútbol, ¿será un ídolo? Claro que puede ser un ídolo. Este fin de semana escuché a un pastor que decía, pues yo el domingo prefiero irme al fútbol que ir a adorar a Dios. Pero la iglesia sabe que yo me gusta ir al fútbol. Ah, pues qué bueno. Eso es idolatría también. Digo, una emergencia o algo diferente lo entendemos. Pero dejar a Dios, de adorar a Dios, de la bendición de Dios, por algo que yo, un gusto, un placer, mis hermanos, eso está mal. A veces el novio, la novia se convierte en el ídolo, el esposo, la esposa, los hijos, el placer, el trabajo, la escuela, se convierten en ídolos, porque eso está primero que adorar a Dios, que tu comunión con Dios. El celular, ¿cuántos tienen un becerro de oro por celular? ¿Cuánto tiempo pasas en tu celular? Perdiendo el tiempo. ¿Y cuánto tiempo pasas con Dios? Ahí te das cuenta de tu percepción acerca de Dios y de la importancia que tú le das a Dios. Entonces, fueron idólatras, pero cuidado, nosotros también podemos ser idólatras. El segundo pecado que menciona el texto es acerca de la inmoralidad sexual. Dice el versículo 7 y 8, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. ¿Cuántos cayeron? Eso quiere decir murieron. ¿Por qué, hermano? Por fornicarios. ¡Ah! Esta palabra que usa en el versículo 7, que se sentó el pueblo a comer y a beber, es un eufemismo. ¿Qué quiere decir eso? Es una forma elegante de decir que hicieron una orgía después de adorar ese becerro de oro. Tuvieron relaciones después de que acabaron todos contra todos, ahí todo el pueblo. ¿Por qué? Porque esa era la manera en la que los egipcios adoraban a sus dioses. Después de hacer ofrenda a sus dioses, después de hacer holocausto a su Dios, la forma en la que ellos adoraban a Dios como parte de esta adoración era tener orgías entre la nación. El pueblo de Israel había visto esto en los 400 años donde había estado en Egipto y dijeron, así es. Y entonces tuvieron orgías después de adorar al becerro de oro. Dice el texto que ese día murieron 23,000 personas por ese pecado. Ahora, no es lo peor, mis hermanos. ¿Sabes qué es lo peor? Que lo volvieron a hacer. En Números 25, 1 y 2, dice, moraban Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Esto fue después de la muerte de los 23,000. O sea, ellos habían visto que Dios había matado a esos 23,000 y dijeron, vamos a volver a hacerlo. Versículo 2 de Números 25. Números 25. Números 25. ¿Sí se pone ahí o no?
Versículo 2, si tiene su Biblia, ábrala, mi hermano. Dice, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Si tú sigues leyendo ese texto, dice que ese día murieron otros 1000 por causa de la fornicación. Y quizá tú puedes pensar, o sea, estos hombres vieron que Dios exterminó a 23,000 personas por el pecado de la fornicación. Y luego lo volvieron a hacer. No tenían temor de Dios. Estas cosas fueron escritas como ejemplo para que nosotros no las repitamos. O sea, si las repetimos vamos a estar igual que estos hombres de Números 25. Porque ya sabiendo que Dios no toma a la ligera el pecado, lo hacemos y entonces estaríamos igual que ellos. Murieron 24,000 personas, hijos de Dios, en ese día. No estamos hablando del pueblo gentil, no estamos hablando de los moabitas, de los egipcios, de los ateos, de la gente que no conocía a Dios. Estamos hablando del pueblo de Dios, del pueblo escogido de Dios, de los hijos de Dios. Ellos fueron los que murieron por causa del pecado. Y nota lo que dice el versículo 1 y 2 de Números. Dice que las mujeres invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Esto lo he visto yo mucho en las iglesias, mis hermanos. Luego las jovencitas, los jóvenes cristianos creyentes se encuentran a una moabita o a un moabito, los empiezan a endulzar el oído, las empiezan a jalar o los empiezan a jalar. Y esa jovencita o ese jovencito que era consagrado a Dios, que era temeroso de Dios, empieza a adorar a los dioses de los moabitas, a los dioses de los muchachos, a los dioses de las muchachas. Va a terminar fornicando, mis hermanos, idolatrando a los dioses de esa persona. Y ni siquiera estoy hablando de religión. Al ídolo de la droga, al ídolo de la fornicación, al ídolo del alcohol, al ídolo de la parra. Van a acabar así, van a terminar alejándose de Dios. Por eso tienes que tener mucho cuidado. El pueblo de Dios, por eso Dios decía, no se junten con yugo desigual, porque van a terminar adorando a los dioses de los demás. El tercer pecado que menciona el texto es que tentaron a Dios, versículo 9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. Pablo está hablando aquí acerca de lo que habló Moisés en Números, capítulo 21:5. Quiero leértelo. Dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Dios le había provisto, mis hermanos, al pueblo comida y bebida, pero parece ser que el pueblo no estaba contento con eso. Ellos como que decían, nosotros merecemos mayor variedad de comida, pura agua nos das, Dios, una coca aunque sea, un café. Y empezaron a murmurar, mis hermanos, tentando de esta manera a Dios. Era como que, pues no me parece lo que Dios está haciendo. Estamos tentando a Dios. Y la iglesia de Corintio no estaba muy lejos de eso. Ellos decían, yo puedo hacer ciertas cosas, no pasa nada. ¿Cómo aplicamos esto de tentar a Dios en nuestras vidas, mis hermanos? Porque a lo mejor tú dices, no, yo no me quejo de la comida que Dios me da. Mis hermanos, muchos cristianos hoy en día tentamos a Dios porque decimos, estamos en la gracia, nos damos permiso de pecar, que al cabo Dios nos perdona porque somos salvos. Iglesia, eso es tentar a Dios. El pensar, puedo pecar, que al cabo está la gracia y Dios me perdona, eso es tentar a Dios. Una cosa es caer, todos no estamos exentos de pecar, podemos caer en pecado. Pero otra cosa bien diferente, pensar, puedo hacer esto, que
que al cabo luego me arrepiento, le pido perdón a Dios y Él es misericordioso, Él me va a perdonar. Eso es tentar a Dios. Eso es tentar a Dios. Entonces, mi hermano, aprendamos esto. Y ese día murieron una gran cantidad de personas por tentar a Dios también. Si tú dices, bueno, pero eso fue en la ley. Iglesia, vamos a verlo más adelante en el capítulo 11 de Corintios. La iglesia de Corinto, murieron muchos miembros de la iglesia y muchos otros se enfermaron porque tentaron a Dios con el pecado. No era parte nada más de la ley. Dios disciplina. Dios jala las orejas, mis hermanos, a su pueblo. Entonces la enseñanza para nosotros es, iglesia, no olvides que Dios tiene límites en cuanto al pecado, que no permitirá pasar sin castigo y disciplina. Cuidado, no pensemos, estamos en la gracia y no pasa nada. Hay límites que Dios ha establecido en cuanto al pecado. O sea, llega un momento en el que Dios dice, ya no más, y ejerce disciplina. El cuarto pecado que ejerció el pueblo fue la murmuración. Versículo 10. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Quiero que notes que cada pecado dice, y murieron tantos, y perecieron tantos, y fueron exterminados tantos. Cada pecado del pueblo era disciplinado. Entonces fueron 4 pecados los que Dios habla aquí: la idolatría, la inmoralidad sexual, el tentar a Dios, y en cuarto lugar, la murmuración. Cuando el Señor destruye a estos hombres, Coré, Datán y Abiram, que eran líderes del pueblo de Israel, parte del pueblo de Israel se levantó y dijo, ¿por qué nada más Moisés es el que tiene contacto con Dios? Nosotros también somos hijos de Dios. Nosotros vamos a ponernos en su lugar, nosotros también podemos profetizar. ¿Qué estaban haciendo estos hombres? Estaban poniendo en tela de juicio los designios que Dios había dejado. Y nada más se abrió la tierra y se los comió. Cuando esto pasó, mis hermanos, el pueblo comenzó a murmurar contra Moisés y Aarón. Versículo 41 de Números 16. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Por esa murmuración murieron 14,700 personas de parte del pueblo de Dios. Mis hermanos, cuidado con la murmuración. Es un pecado que Dios no toma a la ligera. A nosotros se nos hace bien fácil murmurar, decir algo. ¿Qué es la murmuración, mis hermanos? Bueno, yo puedo murmurar mal del hermano, pero a veces murmuramos hasta contra Dios. ¿Cómo? Cuando nosotros murmuramos contra los designios que Dios ha establecido. Cuando a mí no me parece algo que Dios está haciendo y murmuro. Claro, nosotros lo hacemos de manera más discreta, ¿verdad? Que el pueblo. Aquí el pueblo fue muy directo. Pero nosotros, ¿cómo murmuramos, mis hermanos? ¿Por qué, Dios, permites que esté viviendo esto? ¿Por qué haces esto en mi vida, Señor? Una cosa es preguntarle a Dios, que eso no es malo. Señor, muéstrame cuál es el propósito de esta situación en mi vida. Y otra cosa, que yo cuestione el designio que Dios ha dado a mi vida. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos esto, iglesia, en realidad lo que nosotros estamos haciendo es cuestionar la sabiduría de Dios. Y estamos cuestionando también su gracia, su bondad, su amor y su justicia. Porque lo que estamos diciendo es, si yo tuviera que decidir, Señor, yo decidiría diferente. Entonces, tú no eres tan sabio, tú no eres tan justo, tú no eres tan amoroso, porque la decisión, si estuviera en mis manos, sería otra. Entonces, Señor, tú estás equivocado. ¿Ves cómo murmuramos contra Dios? Hay quien la disfraza de esta manera y dice, Señor, que se haga tu voluntad. Señor, que se haga tu voluntad. Pero la voluntad de Dios se está haciendo en tu vida. Pero como esa no es mi voluntad, yo quiero que el Señor cambie su voluntad a mi voluntad. Mi hermano, a veces la voluntad de Dios es que estemos enfermos. A veces la voluntad de Dios es llevarse a alguien. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a murmurar contra eso? ¿Vamos a decir, Señor, por qué?
O seguir orando, Señor, haz tu voluntad, haz tu voluntad. Lo que estamos pensando es, cambia esto, Señor, a mi voluntad, porque a mí no me parece que sea así. Cambia tu voluntad. Bueno, la voluntad de Dios es esa. Y lo que tiene que haber en nuestra mente, mis hermanos, es que eso precisamente que estamos viviendo es lo mejor. ¿Por qué? Porque es Dios quien lo está permitiendo. Esa situación que estás viviendo es la mejor que puedes estar viviendo. Es lo mejor que puede estar pasando. ¿Por qué? Porque fue Dios quien así lo ha designado. Cuando no se trata de pecado, porque luego somos bien chistosos, ¿verdad? Estamos viviendo la consecuencia del pecado y le decimos a Dios, Dios, ¿por qué permites esto en mi vida? ¿Cuál permites esto? Esa es la consecuencia de nuestra desobediencia. No le eches la culpa a Dios por eso. Pero ¿por qué Dios permitió que cayera en pecado? Él te advirtió y estuvo contigo. Él no era su voluntad que pecaras. Nunca va a ser la voluntad de Dios que caigas en pecado. Ojo, hermano. No disfracemos luego las malas cosas que vivimos, que esa era la voluntad de Dios. No, esa fue mi voluntad y en desobediencia vino la consecuencia. Pero cuando no hay pecado, hermano, y estamos pasando cosas difíciles, pues esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. ¿Y cuál debe de ser mi oración? Declaro y profetizo que esto se va a ir y yo lo reclamo en el nombre del Señor, Señor, porque tú tienes hijos y tú no sabes. ¿De verdad le vas a decir a Dios cuál debe de ser su voluntad ahora? Nuestra oración debe de ser, Señor, perdóname por lo que te voy a pedir. Si es posible, esto que estoy viviendo, si tú quieres, quítalo, Señor. Pero mira, Dios, al final, como tu voluntad siempre va a ser mejor que la mía, que se haga tu voluntad, Señor. Si no es tu voluntad quitarlo, Señor, mejor no lo quites, porque eso no va a ser bueno. Y se vale pedirle fuerzas al Señor para pasar la prueba. Señor, nada más que no me falte la fe, que tu presencia esté conmigo. ¿Ves la diferencia de la oración? Mis hermanos, cuidado, porque luego escuchan a esos predicadores en internet y luego ya nosotros también queremos hacerle como ellos. Porque la palabra tiene poder. No, la única palabra que tiene poder es la palabra de Dios. Es que tu boca tiene poder. No, tu boca no tiene poder. El único que habló y fue hecho fue Dios. Nosotros a lo sumo tenemos poder para hacer sentir mal a alguien cuando lo insultamos. Es lo único que tenemos de poder. Cuidado, mis hermanos, con estas cosas, porque ofendemos a Dios cuando no tenemos ese contentamiento. Entonces, la enseñanza, mis hermanos, el pueblo cayó porque cayó en idolatría, en inmoralidad sexual, tentando a Dios y murmurando. Cada uno de estos pecados se narra en el libro de Hechos. Entonces, sígueme en la historia. Dios llena de bendiciones al pueblo, Dios llena de misericordia al pueblo, les da manos llenas, les da libertad, los hace sus hijos, les da identidad, les da protección y les da su presencia. ¿Qué hicieron estos hombres con eso? Cayeron en pecado, deshonraron a Dios, fueron idólatras, fueron fornicarios, murmuraron contra Dios, pecaron. ¿Qué podemos aprender de eso? Y es el último punto, mi hermano. El consejo y la advertencia a cuidar nuestra vida espiritual. O sea, Pablo nos lleva primero a meditar que nosotros no somos diferentes a ese pueblo, que Dios nos ha bendecido de la misma manera. Ahora viene la advertencia. Últimos 2 versículos, dice el texto 11 del capítulo 10. Y estas cosas acontecieron como ejemplo, nuevamente, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. ¿Para quién es esta amonestación? Para nosotros, los que han alcanzado los fines de los siglos. Esa palabra, ese tiempo se refiere a todos aquellos que nacieron después de la resurrección de Cristo hasta su segunda venida. Todos los que estamos en ese periodo, es para nosotros esta palabra, para nosotros es esta amonestación. Esta palabra amonestar es la palabra notesia, que quiere decir enseñanza y advertencia. Dice Dios, esto te lo estoy diciendo como una enseñanza, pero también como una advertencia. Y luego viene la enseñanza en el versículo 12. Así que
el que piense estar firme, mire que no caiga. Algo así como, mira, iglesia de Corintio, si tú has estado viviendo como el pueblo de Israel, ten cuidado, ya no andes caminando por la cuerda floja. No pienses y digas así, pues yo he pecado otras veces de esta manera y nunca me ha pasado nada. Yo he hecho estas cosas una y otra vez y Dios nunca me ha disciplinado, no me pasa nada. Bueno, por eso Dios advierte, cuidado, no pienses que porque no te ha pasado nada, no te va a pasar. Mira al pueblo lo que le pasó. Pensaron que no les iba a pasar nada, caminaron en la cuerda floja y terminaron destruidos. Mis hermanos, ese exceso de confianza destruye nuestra vida. Ese es el engaño de Satanás. No pasa nada. Y el mejor de los casos es que Dios nos dé un jaloncito de orejas. Pero a veces el jalón de orejas de Dios es tremendo. Incluso nos puede llevar a su presencia. ¿Por qué? Porque para Dios es preferible llevarnos a que sigamos viviendo en pecado y estemos acarreando cosas que nos puedan perjudicar en la eternidad. Mis hermanos, en Proverbios 16:18 dice una verdad universal que quiero regalarte. Dice la palabra de Dios: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Dios nos advierte, justo cuando pensamos que no pasa nada, dice Dios, es porque ya viene la caída. Justo cuando hay orgullo y altivez en el corazón de decir, pues yo no me voy a arrepentir, no me he arrepentido todo este tiempo, no lo voy a hacer hoy, es justo antes de caer. Antes del quebrantamiento es la soberbia. O sea, es cuando Dios ya nos está hablando y tú no quieres dejar el pecado que vienes acarreando. Ya Dios te habló de una manera, Dios te habló de otra, y tú endureces tu corazón y dices, no, yo así estoy bien. Soberbia. Antes de la caída viene la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. El orgullo de, pues a mí nunca me ha pasado nada. Nada va a pasar. No, mi hermano, sí pasa, y esta es la advertencia. Dice Dios, justo cuando nos confiamos y pensamos que podemos seguir haciéndolo y que no va a pasar nada, es cuando va a suceder. La iglesia de Corinto estaba en esta condición confiada, mis hermanos, en el pecado. Y lo que Pablo les está diciendo es, dejen eso ya, porque puede pasarnos como a los hijos de Dios. Siempre nos comparamos como que decimos, estos no son hijos de Dios, a estos les pasan cosas malas. Bueno, hoy Dios nos dice, al pueblo de Dios también Dios lo disciplinó. Como por qué creen, iglesia, que a nosotros no nos va a disciplinar Dios. Un día murieron 24,000. ¿Tú crees que Dios tiene reparo en jalarte las orejas? ¿En jalármelas? No, claro que no. La iglesia de Sardis, mi hermano, estaba pasando por la misma condición. Y aquí termino con esta enseñanza. Capítulo 3, versículo 1 y 2 dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Y estas son las 4 enseñanzas. 1. Sé vigilante en las cosas que te pueden hacer caer. Dice el versículo 2 de Apocalipsis. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, hay cosas que yo sé que ya están muriendo en mí. Dice Dios, ponte atento justamente en eso. Eso es justo lo que tienes que cuidar. Sé vigilante en esas cosas que te separan de Dios, que te hacen caer. Pon atención en esas situaciones. Sé vigilante, iglesia de Sardis. Enseñanza número 2. Medita en las bendiciones que has recibido de parte de Dios. Dice el versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo. Nada más es de que tú te pongas a pensar, bueno, tantas bendiciones que Dios me da, ¿por qué voy a hacer mal uso de esa libertad que Dios me da? Medita en esas bendiciones y tú di, yo no quiero perder esas bendiciones. Hace 8 días veíamos que
debemos de correr bien la carrera para alcanzar el galardón que Dios nos ha preparado. No pierdas ese galardón, no pierdas que Dios te quite ese servicio que tú le estás dando a Dios, la eficacia de ese servicio que Dios ha puesto en tu vida. 3, considera tus obras malas, o sea, considera las obras que son malas delante de Dios. Dice el texto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea, medita en lo que andas mal. Ya esas cosas que ando mal, yo ahora tengo que decir: Señor, ya. Yo no quiero pasar por esa disciplina que pasó el pueblo. Esto es una advertencia para mí. Y finalmente dice la última palabra: y arrepiéntete. Todo esto está sacado del versículo 1 y 2 de Apocalipsis 3. Sé vigilante, medita en las bendiciones, considera las obras malas y arrepiéntete. Mis hermanos, que Dios nos ayude a no tapar nuestros oídos, a no descuidar las áreas vulnerables que nos pueden hacer caer. Quítalas de tu vida. No te confíes, iglesia, de que no pasa nada, porque eso tristemente puede acabar destruyendo nuestras vidas. Y a veces ya es demasiado tarde. Cuidado, iglesia, no permitas que Satanás destruya tu vida por confiados. El que esté firme, mire que no caiga. Póngase de pie, iglesia, vamos a hacer una oración. Bendito Dios y Padre nuestro, en el nombre santo de Jesús, te damos gracias, Dios, porque tú nos adviertes siempre, Señor, siempre. Nos hablas de una manera, de otra forma, que no nos confiemos, Señor, que no tentemos, Padre. Que no pensemos que nunca nada va a pasar, Señor. Hoy es una advertencia dura, Dios, para nosotros como iglesia. Es tu palabra, Señor, la que ha sido expuesta. Dios, que no seamos de un corazón duro, altivo, Señor, y que observemos ese ejemplo que hoy nos das con el pueblo de Israel. Señor, el pueblo se confió, el pueblo pensó que no pasaba nada, siguieron pecando, no sujetaron tu voluntad, Dios, y perecieron en el desierto. Ayúdanos, Señor, a que como iglesia pongamos nuestros ojos en nuestros ejemplos y los apliquemos a nuestra vida, Señor, para arrancar de nuestra vida de una vez por todas todo aquello, Señor, que nos estorba para estar bien contigo. Que no pensemos, Dios, que podamos estar viviendo una vida de pecado y al mismo tiempo venir a adorarte y que eso es agradable a ti, Señor. Padre, guíanos, que tu Santo Espíritu nos dé la fuerza, nos dé la sabiduría para arrancar el pecado, Señor, que nos mantiene esclavos, quizá al pecado, a Satanás, Señor. Guarda nuestra vida, guarda nuestro corazón. Que esta iglesia pueda ser una iglesia, Señor, santa, Dios, que levanta sus manos de manera limpia, Señor, santa, para adorarte, Padre Santo, porque has quitado, Señor, y has bendecido de esta manera todo aquello que nos estorba para adorar tu nombre. Bendice, Señor, este pueblo, Señor, esta iglesia, y guárdanos de caer en la tentación. Te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, iglesia.